Autobiografía de Madame Guyon. Capítulo 2. Nací el 18 de abril del 1648. Mis progenitores, en particular mi padre, eran en extremo piadosos, pero para él era algo hereditario. Muchos de sus antepasados fueron santos. Mi madre, en el 8º mes, debido a un susto tremendo, abortó accidentalmente. Existe la creencia generalizada de que un niño nacido en un mes así no puede sobrevivir. En realidad estuve tan enferma, justo tras mi alumbramiento, que todos los que me atendieron perdieron la esperanza de que viviera, y temían pudiese morir sin recibir el bautismo. Al percibir algunos síntomas de vitalidad, corrieron a informar a mi padre, que de inmediato trajo un sacerdote, pero al entrar en la cámara les dijeron que aquellos síntomas que había levantado sus esperanzas eran únicamente manotazos de un cuerpo que expiraba y que todo había terminado. Tan pronto como mostraban de nuevo los signos de vitalidad, otra vez recaía, y permanecí tanto tiempo en un estado incierto que transcurrió cierto tiempo hasta que pudieron encontrar una oportunidad adecuada para bautizarme. Continué muy enferma hasta que tuve 2 años y medio, que fue cuando me enviaron al convento de las Ursulinas, donde permanecí unos cuantos meses. Al regresar, mi madre se negó a prestar la debida atención a mi educación. No era muy aficionada a las hijas y me abandonó completamente al cuidado de los sirvientes. En realidad, podría haber sufrido severamente por su falta de atención hacia mí si la todopoderosa providencia no hubiera sido mi protectora, porque debido a mi vivacidad tuve varios accidentes. Me caí varias veces a un profundo sótano en el que guardábamos nuestra leña. Sin embargo, siempre salía ilesa. La duquesa de Montbazon llegó al convento de las benedictinos cuando yo tenía unos 4 años. Cultivaba una gran amistad con mi padre, y éste obtuvo permiso para que yo pudiera ir al mismo convento. Ella se deleitaba de manera peculiar al ver mis retozos y prestaba cierta dulzura para con mi conducta exterior. Me convertí en su constante compañera. Fui culpable de frecuentes y peligrosas irregularidades en esta casa y cometí serias faltas. Tenía buenos ejemplos ante mí y, siendo por naturaleza inclinada a ello, los seguía si no había nadie para corregirme. Me encantaba oír hablar de Dios, estar en la iglesia y el ir vestida de atuendo religioso. Me contaban los terrores del infierno que yo creía tenían la intención de intimidarme de lo inquieta que era y por lo llena que estaba de un tanto petulante brío que ellos denominaban ingenio. A la noche siguiente soñaba con el infierno, y aunque era tan joven, el tiempo nunca ha sido capaz de borrar las terribles ideas impresas en mi imaginación. Todo era una horrible oscuridad, donde las almas eran castigadas, y mi lugar entre ellas estaba señalado. Con esto lloraba yo mucho amargamente, y clamaba: «Oh mi Dios, si tienes misericordia de mí y me perdonas un poco más, nunca más te volveré a ofender». Y tú, oh Señor, en tu misericordia oíste mi llanto y derramaste sobre mí fuerza y valor para servirte de una forma fuera de lo común para alguien de mi edad. Quise ir a confesarme en privado, pero como era pequeña, la encargada de los internos me llevó al sacerdote y se quedó conmigo mientras era escuchada. El confesor se sorprendió mucho cuando le mencioné que tenía teorías en contra de la fe, y se empezó a reír y a preguntar cuáles eran. Le dije que hasta entonces dudaba que existiera un lugar como el infierno, y que suponía que mi superiora me había hablado de él con el único propósito de hacerme buena, pero que mis dudas ya se habían disipado. Tras la confesión, mi corazón se encendió con cierto fervor, y al momento tuve el deseo de sufrir martirio. Para entretenerse y para ver hasta qué punto este aumento de fervor me habría de llevar, las buenas chicas de la casa me rogaron que me preparara para el martirio. Encontré gran fervor y deleite en la oración, y estaba convencida de que este ardor, siendo tan novedoso como agradable,
era prueba del amor de Dios. Esto me inspiró con tal coraje y resolución que esperaba con impaciencia su proceder para que por medio de ello pudiera entrar en su santa presencia. Pero no había un latente hipocresía aquí. ¿No era que imaginaba que sería posible que no me mataran y que tendría el mérito del martirio sin sufrirlo? A primera vista parece que sí que había algo allí de esta naturaleza, colocada sobre un paño extendido para la ocasión, y viendo detrás de mí una larga espada levantada que habían preparado para comprobar hasta dónde me llevaría mi ardor, grité: «¡Esperad! No es bueno que haya de morir sin obtener primero el permiso de mi padre». Habiendo dicho esto, fui reprendida con presteza. Me dijeron que podía levantarme y escapar de allí, y que ya no era más un mártir. Estuve mucho tiempo desconsolada y sin recibir consuelo alguno. Algo por dentro me echaba en cara no haber abrazado aquella oportunidad de ir al cielo cuando todo había dependido de mi propia elección. Bajo mi petición, y debido a que a menudo caía enferma, al final me llevaron a casa. A mi regreso, teniendo mi madre una criada en la que había depositado su confianza, me volvió a dejar al cuidado de la servidumbre. Es una grave falta de la que las madres son culpables cuando, con el pretexto de quehaceres externos u otro tipo de devociones, obligan a sus hijas a soportar su ausencia. Y no me abstengo de condenar esa injusta imparcialidad con la que algunos padres tratan a sus hijos. Es frecuente fruto de divisiones en familias e incluso supone la ruina de algunas. La imparcialidad, al unir los corazones de los hijos entre sí, establece los cimientos de una unanimidad y armonía duraderos. Me gustaría ser capaz de convencer a los padres y a todos aquellos que cuidan de la juventud de la gran atención que requieren y cuán peligroso es, durante cualquier lapso de tiempo, no tenerles bajo su mirada o mantenerlos faltos de alguna clase de empleo. Esta negligencia es la ruina de multitud de muchachas. Cuánto ha de lamentarse que las madres inclinadas a la piedad perviertan aún los medios de la salvación y para su propia destrucción, al cometer las mayores irregularidades cuando aparentemente persiguen aquello que debería producir la conducta más regular y cauta. Así, debido a que experimentan cierta ganancia en oración, se pasan todo el día en la iglesia. Mientras tanto, sus hijos corren hacia la destrucción. Glorificamos más a Dios cuando impedimos lo que le puede ofender. ¿De qué naturaleza habría de ser aquel sacrificio que da pie al pecado? Dios debe ser servido a su manera. La devoción de las madres debería regularse con el fin de evitar que sus hijas se extravíen, que las traten como hermanas, no como esclavas, que parezcan agradadas con sus pequeños entretenimientos. Entonces los hijos se deleitarán con la presencia de sus madres en vez de evitarlas. Si encuentran tanta felicidad con ellas, no soñarán en buscarla en cualquier otra parte. A menudo, las madres niegan a sus hijos cualquier clase de libertad, al igual que los pájaros constantemente confinados a una jaula, que tan pronto como encuentran medios de escape, se marchan para nunca regresar. Para domesticarlos y hacerles dóciles cuando son jóvenes, algunas veces se debería permitirles batir alas, pero como su vuelo es débil y está siendo observado de cerca, es fácil recuperarlos cuando se escapan. Un vuelo corto les da el hábito de regresar de forma natural a su jaula, la cual se transforma en su aceptada prisión. Creo que las chicas jóvenes deberían ser tratadas de una forma similar a esta. Las madres deberían consentir una inocente libertad, pero nunca perderlas de vista. Con el fin de guardar las tiernas mentes de los niños de lo que es incorrecto, mucho cuidado se debería tomar en emplearlas en asuntos agradables y de utilidad. No deben de ser atiborradas de una comida que no pueden saborear. Es leche apropiada para niños lo que se les debe administrar, y no dura carne que tanto pueda disgustarle, para que cuando lleguen a una edad en que sea su alimento apropiado, no solo se limiten a saborearlo. Cada día deberían ser obligados a leer algo de un buen libro, pasar algún tiempo en oración, cosa que debería estar dirigida a fomentar los sentimientos
más que a meditar. O si se siguiera este método de educación, ¿con qué rapidez cesarían tantas irregularidades? Cuando estas hijas fueran madres, educarían a sus hijos de la forma en que ellas mismas han sido educadas. Los padres también deberían evitar mostrar el menor indicio de parcialidad en el trato con sus hijos. Esto engendra sigilosa envidia y rencor entre ellos, que con frecuencia aumentan con el tiempo e incluso continúa hasta la muerte. En cuántas ocasiones vemos que algunos niños son los ídolos de la casa, comportándose como tiranos absolutos, tratando a sus hermanos y hermanas como esclavos, siguiendo el ejemplo del padre y de la madre. Y muchas veces sucede que el favorito resulta ser un azote para los padres, mientras que el pobre, despistado y odiado se convierte en su consuelo y apoyo. Mi madre era muy deficiente en la educación de sus hijos. Me mantenía durante días apartada de su presencia, en compañía de los sirvientes, cuya conversación y ejemplo eran particularmente dañinos para alguien de mi temperamento. El corazón de mi madre parecía estar centrado por completo en mi hermano. A duras penas era favorecida en alguna ocasión con el menor ejemplo de su ternura y cariño. Por consiguiente, me ausentaba de forma voluntaria de su presencia. Es cierto que mi hermano era más simpático que yo, pero el exceso de su afecto para con él le cegó incluso hacia mis buenas cualidades exteriores. Solo valía para destapar mis defectos, que hubieran sido insignificantes si se me hubiera prestado la debida atención. Amén.